Bienvenidos al avance del capítulo 61 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Adrián le hace saber a Luciana que va a decir toda la verdad porque cree que está haciendo lo correcto. Luciana lo felicita y le asegura que, con la conciencia tranquila, todo estará mejor. Adrián le deja en claro que solo quiere pagar por sus errores, así que le implora que le diga a Alexandra que se retire. Alexandra le dice que es imposible porque ella también forma parte de todo esto. Daniel interviene y le afirma que tiene toda la razón, considerando que su destino es estar al lado de la persona a la que protegió. Asimismo, Elena le exige que diga toda la verdad, ya que desde hace mucho se lo debía a Tobías. A su vez, Roberto le ordena a Victoria que lleve a Alexandra y a Adrián a su oficina. Del mismo modo, Adrián le dice a Roberto que quiere declarar primero para evitar que sigan diciendo más mentiras. Roberto está de acuerdo, pero le aclara que primero necesita hablar con sus padres y con el señor Luis. Mientras tanto, Francisco le pregunta a Enrique si de verdad va a echar a perder todo por un simple arrebato. Enrique le aclara que, si su madre y su hermano estuvieran vivos, a él no le interesaría en lo más mínimo el poder. Francisco le responde que los hubiera no existen, sin embargo, el futuro sí, y por eso empezó a construir el suyo cuando ocurrió aquella desgracia. Le confiesa que lo que tenía con su madre no fue una simple aventura, ya que, en verdad, la amaba sinceramente. Enrique le reprocha que si la hubiera amado tanto como dice, no habría acabado con la vida de su propio hijo. Francisco le menciona que, a cambio de eso, lo tomó a él como su propio hijo. Enrique no le cree, pues ya sabe que solo lo utilizó para limpiar su nombre. Luego lo obliga a sentarse y le exige que le cuente toda la historia. Francisco, asustado, le comenta que no podía reanudar su matrimonio, considerando que no podía tener un hijo fuera de él. En ese momento recibe una llamada de su hija, pero Enrique le pide que no conteste y continúe. A su vez, Francisco le cuenta que no quería que las cosas se complicaran, por eso lo hicieron pasar por un recibo para que no sospechara. Enrique le dice que es un enfermo, porque no solo acabó con la vida de su madre, sino también con la de su padre. Y no contento con eso, le arruinó la vida a él, porque hizo que su padre entregara toda su vida por un acto que jamás cometió. Francisco le aclara que Fermín era un tonto y no merecía a una mujer como Aura. Enrique le pregunta si acaso él sí era el indicado. Francisco le implora que no se moleste con él, porque le dio todo y lo prefirió antes que a sus hijas. También le sugiere que averigüe qué sería de su vida si no fuera por el cariño y el apoyo que él le dio. Enrique se contiene de dispararle y empieza a llorar. En ese momento recibe una llamada de Inés, por lo que contesta y le pregunta qué quiere. Inés le comenta que le avisaron que Adrián y Alexandra fueron a la fiscalía para declarar todo sobre el atropellamiento de los hermanos Saldaña. Adrián, por su parte, le jura a Alexandra que en ningún momento la mencionó, y por eso no entiende por qué la llamaron. Alexandra le aclara que ella vino por su cuenta. Además, le recuerda que él no es el único culpable, y que si ella está en la fiscalía es para afrontar las consecuencias de sus actos. Victoria interviene y les menciona que lo más correcto es que los dos digan la verdad. Adrián se niega a hacerlo porque no quiere que le pase nada malo a Alexandra. Alexandra le pide que no la defienda, pues necesita demostrarle a Daniel que está profundamente arrepentida por haberse callado. Victoria le hace saber a Alexandra que va a preparar todo para que dé su declaración. Luego de irse, Adrián le pregunta a Alexandra si tanto ama a Daniel. Ella le responde que lo ama más de lo que imaginó. Adrián le dice que entonces le echen toda la culpa a él y, cuando esté libre, busque a Daniel. A su vez, Alexandra le cuenta que llegó a la fiscalía sin saber que él estaba presente. Aunque sabe que Daniel nunca la va a perdonar, quiere declarar porque también necesita estar en paz. Al mismo tiempo, Francisco le expresa a Enrique que ya le había advertido que tuviera cuidado con Adrián. Enrique le pide que no se atreva a decirle cómo debe criar a sus hijos. Francisco le aclara que todo ya está perdido, y que además deben sumarle el video que encontró Luciana, en el cual él se comprometía. Pero, por suerte, su gente ya lo recuperó. Al escuchar eso, Enrique le pregunta qué le hicieron a Luciana. Francisco le responde que aún no le han hecho nada. Enrique le pregunta cómo así, a lo que Francisco le explica que Luciana ya se enteró de que él es el verdadero culpable del fraude en Capital Creciente y de lo que en verdad pasó con sus padres. Enrique lo mira y le pregunta a qué verdad se refiere. Por otro lado, Roberto les cuenta a los padres de los chicos y a Luciana que Adrián declaró solamente una parte de lo ocurrido esa noche. Pero, como sabe que hay mucho más de fondo, lo que diga Daniel será tomado como el eje de esta investigación, ya que él es una de las víctimas. Así que les pide que lo dejen declarar primero. Elena le da las gracias por haber cumplido con su promesa de encontrar justicia para su hijo. Omar lo siente mucho por Luciana, pero los culpables deben pagar por lo que hicieron.
Luciana le pide que no se preocupe, porque ella también lo siente mucho por lo que hizo su familia. Luis interviene y le pregunta a Roberto qué va a pasar con su hija. Este le manifiesta que el proceso hubiera sido más sencillo si ella hubiera hablado desde el principio. Luis le asegura que cualquier castigo que le ponga, él estará de acuerdo. Luciana le interroga qué va a pasar con Memo. Roberto le comenta que es obvio que se va a resistir, por eso le solicita que convenza a Adrián de que diga toda la verdad, ya que no estaría bien que Adrián asuma toda la responsabilidad. Luciana le promete que hablará con Adrián, luego hablará un momento con él. Roberto les dice a los padres que estará en la fiscalía por si necesitan cualquier cosa. Al salir, Daniel le interroga a Luciana si entonces ella sabía la verdad. Luciana le explica que solo sospechaba, pero no tenía una prueba certera. Aún así, le pidió a Adrián que dijera toda la verdad, mientras lo ayudaba a él a recordar lo que pasó esa noche. Daniel le dice que igual no puede reprocharle nada, puesto que su padre también sabía toda la verdad, pero prefirió callarse para salvar su vida. También le pide que no se moleste si nota que él no siente ningún remordimiento por Adrián. Luciana le pide que no se preocupe por eso, y también le agradece por no verla como su enemiga. A su vez, Daniel aprovecha esta plática para contarle que, en sus recuerdos, él estuvo hablando con su hermano, donde le mencionaba sobre su padre y el caso Capital Creciente. Al escuchar eso, Luciana le suplica que le cuente todo lo que sabe. Daniel le menciona que su hermano habló sobre un disco duro que le entregó a Fabiola, y al parecer, tenía mucha información. Luciana, inquieta, le pregunta dónde está ese disco duro. Daniel le responde que no lo sabe, pero asume que lo tendrá su madre, porque ella se quedó con muchas cosas de su hermano. En ese momento aparece Roberto y le dice a Daniel que ya tienen todo preparado para que dé su declaración. Luego de irse, Roberto le hace saber a Luciana que se ve muy hermosa con esos ojos tristes. Esta se sonroja y le expresa que sus corbatas son tan inadecuadas como sus chistes. Igualmente, le agradece porque necesitaba escuchar palabras lindas en medio del caos. Por otra parte, Karina le pide a Eliana que le traiga a su hija de vuelta. Esta le dice que no puede hacerlo, puesto que Roberto le ordenó que se quedara con Gaby y que en la noche se la llevara a su casa. Karina no lo puede creer y le recuerda que Gaby es su hija. Eliana le dice que le dará a Gaby el teléfono para ver qué dice ella. Gaby toma el teléfono y le aclara a su madre que no quiere volver con ella, así que le recomienda que se quede con su novio, y le cuelga. En eso oye que Enrique toca la puerta, por lo que toma un cuchillo y se lo coloca en la espalda para prevenir cualquier cosa. Al llegar, Karina no le dice nada, mientras que Enrique le pide desesperadamente que abra la puerta porque pasó algo muy grave. Más tarde, Luciana le ruega a Adrián que diga toda la verdad porque ya no tiene caso que siga ocultando las cosas. Adrián le recuerda que ella misma dijo que cada quien asumiera la culpa. Luciana le dice que no se lo decía en ese sentido, sino que se refería a que él pidió que hicieran todas esas cosas horribles para encubrirlo. Adrián le manifiesta que solo quiere que todo esto se termine. Luciana le menciona que lo que se le viene encima es muy fuerte, pero si dice la verdad, se va a sentir mejor. Además, le promete que no estará solo. Por otro lado, Karina le deja en claro a Enrique que no va a mover ni un solo dedo para que sigan engañando a todo el mundo, y mucho menos ahora que Adrián ya confesó todo, aclarándole que ya no hay manera de salir librado. Enrique le dice que tiene que ayudarlo porque no puede dejarlo solo en estos momentos. Karina le pregunta si recuerda cuando la amenazó con lastimar a su hija. Enrique le pide perdón, porque no estaba dentro de sus casillas. Karina asume que demostró quién es en realidad, así que le pide que se largue de su casa para que reciba lo que merece. Enrique, enojado, le aclara que si él se hunde, se la llevará con él porque es su cómplice. Y entonces, ahí recordarán que tiene una hija. Karina le exige que deje de dar patadas de ahogado y enfrente la dolorosa realidad junto con su hijo Adrián. Enrique, al ver que tiene un cuchillo en la mano, decide retirarse. Mientras tanto, Daniel declara que después de que los atropellaron con la camioneta, aún pudo ver a Memo Solís, a Adrián Ferrer y a Alexandra Muñoz. Aparte, Memo fue el que dijo que su hermano estaba muerto. En ese momento, Quirino interrumpe y le pide a Roberto que hablen un momento a solas. Mientras tanto, Enrique llama a Germán. Este le contesta y le pregunta si ya se le olvidó que ya no trabaja para él. Enrique le pide que se deje de tonterías, porque ahora más que nunca lo necesita. Germán le pregunta por qué no se lo pide a Memo, ya que él lo ayudaría. Enrique le comenta que Adrián los delató y por eso necesita que esté presente como su abogado. Al escuchar eso, Germán se sorprende y le pregunta de qué está hablando, a lo que Enrique le cuenta que su hijo le confesó al fiscal Roberto que él atropelló a los hermanos Aldaña. Germán, al ver que no tiene opción, le pregunta qué es lo que necesita. Por otro lado,
Quirino le comunica a Roberto que era mejor utilizar a Daniel para hacer que Berta confiese. Roberto le dice que ahora lo que necesitan es que Adrián les diga que hicieron su padre y su abogado para encubrirlo. Quirino le manifiesta que Adrián debe hablar como sea, puesto que las elecciones están muy cerca, y si eligen a Enrique como presidente, van a perder todo. Roberto le expresa que por eso mismo deben traer a Enrique para que declare, porque ahora sí es imposible que niegue todo lo que han descubierto de Adrián. Asimismo, Luis les dice a los padres de Daniel que ellos lo deben estar odiando. Omar le asegura que no, porque a ellos no les toca juzgar. Elena le expresa que lo único que lamenta es que Daniel se haya ilusionado con Alexandra. Luis les confiesa que, en realidad, su hija ama sinceramente a Daniel. Además, ella decidió declarar todo sin saber que Daniel ya había recuperado la memoria. Elena no le cree y piensa que solo lo hizo para que la perdonen. Luis le aclara que no tiene por qué mentir, de todas maneras, les dice que su hija y Daniel no estarán juntos. Como Elena le pregunta si ya sabía que su hija estuvo presente en el accidente, Luis le responde que no, pero mucho después lo supo y por eso le pidió a Alexandra que se alejara de Daniel. Sin embargo, el amor fue tan fuerte que Alexandra decidió confesar por haberse callado tanto tiempo. Asimismo, les pide que le digan eso a Daniel para que no le guarde rencor a su hija y sepa que Alexandra lo amó con todo su corazón. Más tarde, Luciana le enseña el video de Francisco afirmando que él había acabado con sus padres a Roberto, y le dice que siente que todo esto es una pesadilla. Roberto le sugiere que vayan con Quirino para que así él pueda hablar con el juez y le den una orden de arresto inmediata, asegurándole que Francisco, si hizo el daño, pasará toda su vida en la cárcel. Luego le pregunta si cree que Enrique tenga algo que ver con ese crimen. Luciana le responde que ahora mismo no sabe qué decirle, puesto que Enrique cambió mucho. Roberto le promete que esta pesadilla terminará pronto y que él nunca la dejará sola. En ese momento aparece Quirino y le informa a Roberto que fuera de la agencia hay muchos periodistas, porque al parecer se enteraron de que Adrián está con ellos. Mientras tanto, Francisco y Enrique salen del auto, pero los periodistas los rodean y les preguntan si están en la fiscalía porque aceptan que Adrián sí es el culpable del atropellamiento de los hermanos Saldaña. Enrique les aclara de una vez que no piensa dar ninguna declaración hasta no ver a su hijo. En ese momento aparece Elena junto con Omar y le exige a Francisco y Enrique que confiesen que encubrieron a su hijo por el atropellamiento de sus hijos y la muerte de Tobías. Francisco interviene, y en medio de su dolor, les jura que Enrique no tiene nada que ver, y confiesa que él fue quien encubrió a sus nietos. Luciana observa todo y le dice a Roberto que no puede creer la capacidad tan increíble que tienen para mentir. Al mismo tiempo, Alexandra sale de la oficina y le ruega al oficial que no le coloque las esposas. El oficial le aclara que el protocolo hay que seguirlo. En eso, Alexandra ve a Daniel y le pide que se retire y no la vea más, porque es demasiado doloroso luego de haber mentido. Además, no quiere que esa sea la última imagen que recuerde de ella. Del mismo modo, Francisco declara ante la prensa que Enrique apenas se viene enterando de la verdad, y por eso lo obligó a que confesara todo. Omar interviene y exclama que tanto Francisco como Enrique son tal para cual, y los dos sabían lo que había hecho Adrián. En eso, uno de los periodistas interroga a Francisco si no se estará echando la culpa para salvar la candidatura de su yerno. Enrique le contesta que obviamente no, puesto que él no tiene nada que ver. Asimismo, otro periodista le pregunta a Elena si está bien que esto iba a pasar y por eso asistieron. Elena le responde que su opinión será en base a lo que haga la fiscalía. En ese momento llega Roberto y le aclara a Elena y Omar que ningún juicio se resuelve en la banqueta. Seguidamente, le pide a Francisco y Enrique que pasen adentro. Enrique se sorprende al ver a Luciana y le pregunta qué hace en este lugar, a lo que ésta le responde que se da cuenta hasta dónde llega su cinismo y todas las mentiras que dicen para salvarse. Luego de irse, Elena le expresa a Luciana que debe ser muy doloroso para ella ver la cara de dos personas que consideró su familia. Del mismo modo, Roberto le aclara a Enrique que de nada va a servir ese montaje de llamar a la prensa y difundir su versión. Roberto le manifiesta que él únicamente está actuando desde su conciencia, además de que quiere que todo el mundo sepa que él es inocente. Asimismo, Francisco le aclara a Roberto que la verdad fue lo que escucharon. Quirino le dice que las buenas acciones del candidato no los convencieron. A su vez, Roberto le menciona a Enrique que él nunca saldrá de este lugar. Enrique duda que así sea, porque en un rato va a llegar su abogado. Además, le dice que él solo está pidiendo ver a su hijo. Luciana, por su lado, le cuenta a Elena y Omar que le avergüenza mucho lo que está pasando. Omar le pide que no se preocupe, porque ellos saben que ella no está de parte de su familia. En eso, ven llegar a Daniel, y su madre le pregunta si pudo declarar todo. Daniel le responde que sí, aunque fue muy complicado recordar a su hermano y ver a Alexandra esposada. Seguidamente,
Cambia de tema y le pregunta a Luciana si ya le contó a su madre sobre el disco. Elena le pregunta de qué disco habla, a lo que Luciana le comenta que es un disco duro que Fabiola le entregó a Tobías con mucha información importante. Al escuchar eso, Elena le manifiesta que ella lo llevó a revisar porque pensó que tenía fotografías de su hijo, pero ahora no sabe dónde lo dejó. Luciana les dice que con esa información puede limpiar el nombre de su padre y hacer que el verdadero culpable pague por quitarle el dinero a Omar y a todos los que engañaron. En ese momento, recibe una llamada de Patricio, por lo que le contesta y lo saluda. Patricio le hace una pregunta sobre por qué su abuelo se echó la culpa. Luciana le responde que ella tampoco lo sabe. También le pide disculpas por no avisarle antes, explicándole que ahora mismo en la fiscalía es un caos. Patricio le comenta que él está con Natalia y no pueden creer lo que vieron en las noticias. Luciana le cuenta que ella vino solo para enseñarle el video a Roberto, pero se encontró a Adrián confesándole todo. Patricio se entristece y le pregunta cómo está su hermano. Luciana le responde que se siente mal, aunque está más aliviado por haber dicho la verdad. Además, le cuenta que Daniel está en la fiscalía porque recordó todo lo que pasó en el accidente. Patricio le pregunta qué va a pasar ahora con Adrián. Luciana, muy triste, le responde que no lo sabe, puesto que depende mucho de lo que diga en su declaración. Natalia le menciona que seguramente Francisco asumió la culpa para salvar la presidencia de Enrique. Luciana les aclara que Francisco ya no se va a librar de la cárcel porque Roberto ya vio el video donde Francisco afirma ser el responsable del fraude de capital creciente y el que ordenó que acabaran con sus padres. Minutos después, Enrique corre a abrazar a su hijo y le susurra al oído que le eche toda la culpa a su abuelo. Adrián le pregunta a su abuelo cómo está. Este le responde que está bien y le dice que ya puede confesar que él lo encubrió a él y a Memo. Enrique se hace pasar por víctima y le dice a su hijo que ahora entiende todo, porque él estaba tan abrumado sin saber cómo decirle la verdad. Después, le piden a Victoria, a Roberto y a Quirino que los dejen a solas con su hijo un momento. Al salir, Enrique le pregunta a Adrián cuántas veces tiene que salvarlo por hacer tantas tonterías. Mientras tanto, Victoria le dice a Roberto y a Quirino que obviamente esos dos van a convencer a Adrián para su conveniencia. Roberto le expresa que lo malo es que no hay nada que puedan hacer al respecto, y seguramente Enrique va a manejar a los medios como si cumpliera su palabra de hacer justicia, incluso entregando a su propia familia. Enrique le exige a Adrián que apoye la versión que ellos tienen, mientras Roberto le dice a Victoria y a su jefe que tiene una carta bajo la manga. Quirino le pregunta qué está diciendo. Roberto le comenta que tienen un video donde comprometen a Francisco Avendaño, y si lo presentan, no habrá escapatoria para él. Adrián le hace saber a su padre que, aunque él cambie su declaración, estarán envueltos en otra mentira. Enrique le recuerda que por su culpa todos están pagando las consecuencias. Asimismo, le pregunta qué pretendía tratando de quedar como el héroe confesando todo. Adrián le asegura que no iba a hablar de nadie. Enrique le explica que nada más tiene que decir que su abuelo es el único culpable, para que así ganen tiempo. Adrián asume que lo hizo porque están a punto de llegar a la presidencia y por eso dejó que lo culparan. Enrique le menciona que eso es para que entienda que su abuelo aún sirve para algo. Adrián le aclara que no dirá otra mentira. Enrique le insiste en que lo haga, porque de lo contrario todos irán a la cárcel, incluyendo a su madre. Además, le manifiesta que si declaran su versión, Alexandra también saldrá beneficiada. Más tarde, Adrián cambia su versión y afirma que su abuelo fue quien los encubrió para protegerlo a él y a su primo, y que la declaración que había hecho antes fue para no involucrarlo. Roberto le interroga si sabe lo que implica cambiar su declaración. Germán interviene y le dice que no presione a su cliente mientras está confesando voluntariamente. Asimismo, Francisco declara que él le pagó al Greñas para que se echara la culpa, pero de su muerte ya no tiene nada que ver. Quirino le pide que ahora hable. ¿A cuánto sobornó y a qué precio? Más tarde, Inés entra a la fiscalía y le pregunta si de verdad su estrategia es entregar a su padre. Enrique le explica que, para obtener el poder, hay que sacrificar una pieza. Inés le recuerda que ese hombre le dio la vida y lo colocó en el lugar tan alto en el que está ahora. Enrique le menciona que Francisco estuvo de acuerdo a cambio de seguir vivo para verlo como presidente. Para verme presidente. Luciana conversa con Natalia por teléfono y le pregunta si entonces su abuela ya está bien de la presión. Natalia le responde que sí, y le explica que solo tuvo un mini derrame cerebral. Luciana se preocupa y le pregunta si va a reaccionar. Natalia le responde que los doctores creen que sí, aunque puede quedar alguna secuela. Luciana le agradece por la información y le dice que más tarde irá a verla. Al rato, ve pasar a Joaquín esposado, por lo que le dice que está muy feliz de que lo encierren por haberle mentido sobre el fraude de capital creciente.
Joaquín le aclara que las cosas serían más fáciles si le creyera a él en lugar de a Roberto. Luciana le manifiesta que, si hubiera creído en él, estaría acabada, porque no solo la traicionó a ella, sino que también desilusionó a Victoria. Joaquín le explica que él estaba guardando todo ese dinero para conquistarla. Luciana no le cree porque sabe que ese dinero solo lo tomaría para él. Joaquín le suplica que le crea y le diga a Roberto que lo ayude. Luciana le menciona que va a pedirle a Roberto que lo refunda aún más en la cárcel. Al mismo tiempo, Inés se desespera y le dice a Enrique que duda mucho que su padre haya sido el amante de su mamá. Enrique le comenta que no solo fue su amante, sino también que la embarazó. Inés no lo puede creer y expresa que por poco se convierten en medios hermanos. A su vez, Enrique le explica que por eso Francisco se deshizo de su hijo, pero desafortunadamente le costó la vida a su madre y también es el único responsable de que Luciana esté en su contra. Inés le dice que no puede decir eso porque ella nunca estuvo de acuerdo con tener a Luciana. Enrique le explica calmadamente que Luciana encontró un video donde Francisco sale diciendo que él es el único culpable del fraude de capital creciente y de la muerte de Salvador y su esposa. Inés no le cree, ya que duda mucho que su padre sea un asesino. Además, le dice que no puede estar hablando así de su padre después de ponerlo en el poder. Enrique le dice que él únicamente lo hizo por conveniencia, por eso los dos acordaron que se iba a culpar y pagar por lo que hizo. Inés le pregunta de qué sirve que su padre esté encerrado si no podrá tener a Adrián. Enrique le asegura que a su hijo le va a conseguir la pena mínima, mientras que la enfermedad y la vejez de Francisco van a servir como atenuantes antes de que entre a prisión. En eso llega Germán. Inés le pregunta qué pasó con su hijo. Germán le comenta que Adrián va a tener que enfrentarse a un proceso por homicidio culposo. Al escuchar eso, Inés le pregunta si acaso no va a ayudar a su hijo y qué va a pasar con Memo y la escuincla de Alexandra. Enrique interviene y le pregunta por Memo. Inés le responde que ella dejó de verlo cuando se acabó el evento. Por otro lado, Mariana le entrega un sobre de dinero a su hijo y le dice que fue lo único que pudo conseguir. Luego le pregunta si Enrique ya lo llamó. Memo le responde que lo ha estado llamando desde que su abuelo entró con él a la agencia y no contestó, pero le aclara que no piensa contestar ya que todo esto se irá abajo y él no piensa dejar que lo atrapen. En ese momento Mariana recibe una llamada. Enrique la saluda y le pregunta si está con Memo. Mariana le responde que sí y le pasa el teléfono. Memo lo toma y le aclara que no se piensa entregar luego de que no le contestó sus llamadas. Enrique le explica que no le contestó porque se quedó sin batería y por eso lo está llamando del celular de Germán. Además, le dice que lo llamaba para contarle que su abuelo se va a echar toda la culpa mientras que ellos hacen lo demás para seguirle la corriente. Memo le deja en claro que no confía ni en su abuelo ni en él y le cuelga. Para su mala suerte, Victoria llega acompañada de muchos agentes y le dice a Memo que tiene una orden de arresto en su contra. Memo trata de huir desesperado, pero los agentes lo atrapan. Más tarde, Roberto le pregunta a Luciana cómo está. Esta le responde que se siente mal porque no se pudo contener cuando vio salir a Joaquín esposado. Luego le pregunta por Adrián. Roberto le contesta que desafortunadamente Adrián cambió su declaración y ahora coincide con lo que dijo Francisco, y tristemente eso le puede traer serios problemas. Luciana no puede creer hasta dónde puede llegar su padrino, aclarándole que le asustan mucho las mentiras que dicen para su beneficio. Roberto le da un abrazo y le asegura que todo estará bien. En ese momento llega Dana y le informa a Roberto que le hicieron llegar unos documentos del juez Quintana. Roberto toma los documentos y le dice a Luciana que es una orden de arresto. Luciana le dice que quiere estar presente para cuando lo atrapen. Luis, por su lado, le asegura a Alexandra que él buscará la manera para reducirle la condena. Alexandra le explica que el encubrimiento es una falta muy grave. Luis le dice que es muy injusto que la traten como una delincuente. Alexandra le pide que no se preocupe, porque hay decisiones que son de los hijos y los padres no pueden hacer nada, pero ella no puede negar que tiene el mejor papá del mundo. En ese momento aparece Adrián y le dice a Alexandra que muy pronto saldrá de la cárcel porque su papá se lo dijo. Luis se enoja y le exige que los deje en paz. Al mismo tiempo, Francisco le pregunta a Quirino si ya tiene todo lo que necesita saber. Quirino le pregunta si lo dice según su versión. Francisco le sugiere al abogado que tome en cuenta todas esas insinuaciones. Quirino le aclara que a él no lo amenazan. Francisco ordena a su abogado que se lleve todo y cumpla con su trabajo, aclarándole a Quirino que él no estará mucho tiempo encerrado. Quirino le dice que, si quiere, pueden hacer una apuesta de cuánto tiempo estará encerrado. Francisco se ríe y le menciona que ya sabe qué cabeza va a pedir cuando su yerno suba a la presidencia. Quirino le pregunta si de verdad sigue confiando en su yerno, que lo entregó. Francisco le responde que cree en él mismo,
por la experiencia que tiene como político y todo lo que tiene que hacer para esquivar los obstáculos, aclarándole que él no será quien decida sobre su vida. En ese momento, Luciana entra al cuarto en compañía de Roberto y le hace saber a Francisco que la copia que se llevó no era la única que tenía. Asimismo, Roberto le comenta que tienen una orden de arresto por acabar con Salvador Espinosa y su mujer. Luciana le aclara que ahora sí sus padres van a tener justicia. Al escuchar eso, Francisco se atormenta y busca en su chaqueta las pastillas para calmar la presión, pero como no las encuentra por ningún lado, no aguanta más y se desmaya, sin saber que Enrique tenía las pastillas en su poder y no esperaba que lo iba a traicionar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.